Hola amigos. Vamos a ver en esta ocasión vamos a ver el delete, que es lo que estamos viendo acá en la cuarta edición de esta temporada. El delete está conformado básicamente por la palabra clave delete, delete, from y where. Estas son las tres palabras que componen esta sentencia. Delete from, la tabla. En este caso vamos a ver una tabla que ya creamos previamente, que es la de clientes. La de clientes. Antes de borrarla, vamos a ver qué tiene, con qué contiene la tabla de clientes. Realizamos un select a la tabla de clientes. Y vemos aquí que la tabla de clientes tiene tres registros. Tres registros. Y el código de cliente, que fue como cuando la definimos, dijimos que el código de cliente iba a ser su primary key. El código de cliente tiene los códigos 1, 2 y 3 para cada uno de los tres registros, con su ID y su nombre. Vamos, por ejemplo, a buscar en el histórico de los casos que vimos anteriormente, de los ejercicios que hicimos, y vamos, por ejemplo, a crear un nuevo cliente. Vamos a ponerle que este nuevo cliente es 25. El código 25, que es el código de cliente, le ponemos un tipo persona, le ponemos aquí cualquier número para la prueba, le ponemos un nombre acá, Silvio Rodríguez, le ponemos una calle Quinta con el mismo número, aquí le ponemos el correo Silvio Rodríguez y que es masculino. Vamos a darle atrás. Copiar acá. Y sexo masculino. Esa es la información que tenemos, los campos, la información que tenemos en nuestra tabla. Y esto es un registro que vamos a ingresar en esa tabla. Punto y coma. Ejecutamos este insert y dice que el insert se fue ejecutado. Damos commit a la información para guardar la información. En esta base de datos de SQL Leaf, veo que él hace commit automático, pero yo voy a hacer como que es una base de datos normal y que tengo que hacer el commit. Aquí no, aquí el commit lo está haciendo automático. Eh, y también por eso no vamos a ver el rollback, porque acá no funciona. Inmediatamente hago el insert o ejecuto cualquier script, él graba la información en la sesión. Debe ser que tenga algún sitio por acá donde se le podría eh, parametrizar o configurar de que no haga el commit automático. Si chequeamos ahora la tabla nuevamente, después de insertar esta información, chequeamos la tabla nuevamente y vemos que tenemos un segundo registro
con el código 25, que fue Silvio Rodríguez el que registramos. Importante en el delete, es el where, es la cláusula where. No recomiendo o no recomendamos hacer un delete sin where, porque aquí si hago un delete sin where borra la tabla totalmente, y son casos trágicos cuando esto sucede. Por lo tanto, generalmente, a menos que sea una tabla de trabajo o una tabla temporal, pero generalmente hay que ponerle el where. Pero de todas formas, lo más aconsejable cuando uno va a hacer un delete es hacer un backup. Tenemos dos formas de hacer el backup. Yo en un ejercicio anterior definí una tabla de clientes de backup. Vamos con drop. No sé si se recuerdan la instrucción drop table. Con drop, déjenme borrar esa tabla de backup que hice anteriormente para enseñarle cómo realizar un backup antes de eliminar un dato de una tabla. Doy el drop table, voy a la tabla de cliente, backup. Borré la tabla de cliente backup. Ya no está. Entonces, antes de yo hacer un delete a una tabla, antes de hacer un delete a unos registros, a la tabla no. Si antes de hacer un delete a un registro o a varios registros, lo más recomendable es hacer el backup. ¿Cómo se hace el backup? Vamos a hacerlo de dos formas. Primero, podemos hacerlo con un create table. De una tabla click pk. Haz un select a la tabla de cliente. Vamos a volver a ver la tabla de cliente. Tengo 4 registros. Vamos a guardar esos 4 registros antes de borrar. Entonces creamos una tabla temporal y la llenamos con el select que le hagamos la tabla de cliente. La tabla de tabla CLI BK, fíjese que no existe acá, no está la tabla BK. Inmediatamente yo la creo, se crea y copia los registros. Vamos a ver si es verdad. Aquí me dijo que la tabla CLI BK fue creada. Vamos a revisarla. Realizándole un select. Corremos nuestro select y vemos que la tabla fue creada y que tiene los mismos registros que la tabla de cliente. Tiene los mismos registros que la tabla de cliente. Entonces ahora sí, sin miedo, sin ningún temor, podemos venir acá y borrar el registro número 4. El registro número 4 que está identificado con el código de cliente 3. Registro 4 acá que tiene identificado código cliente 3.
Si ejecuto el delete, me dice que delete realizado. Si voy a la tabla de clientes, le hago un select a la tabla de clientes, veo que sí, que me borró el registro 3. Pero yo previamente hice un backup a la tecla IBK, y si en algún caso tengo que volver para atrás, tengo ya de dónde sacarlo, porque lo tengo aquí salvado en un backup. Ahí es la importancia de tener un backup para nosotros guardar nuestra información. Otra forma de hacer si yo quiero, por ejemplo, barrarle todos los datos, vamos a pasarle mejor, antes de, vamos a pasarle, quiero pasarle de nuevo el registro 27, que lo guardamos en nuestra tabla de backup. En nuestra tabla de backup, el registro 27, perdón, el registro 3 fue que borramos, el registro 3, pero en la tabla de backup, si vemos este registro 3, acá lo tenemos, pero no lo tenemos en la tabla de clientes, no está. No está. Entonces yo ahora le digo, insértame este que tengo en el backup, este 3, insértamelo en la tabla de cliente. Si yo corro este me dice que fue insertado. Si yo ahora chequeo la tabla de cliente, verifico que ya de nuevo tengo el código 3. Si yo ahora borro la tabla de backup que realicé, la tabla de backup, que vamos aquí los datos, vamos a ver los datos que tiene 4 registros, tiene 4 registros. Si yo vengo acá y la elimino, no le pongo where porque quiero que elimine todos los datos que tiene la tabla, y corro, me dice que 4 registros fueron eliminados, o sea, borró todos los registros que tenía la tabla. Si yo vengo y la consulto, si yo la consulto con un select, veo que ya no tiene ítem. Si quiero de nuevo poblarla, si quiero de nuevo entrar los registros que tengo, fíjense que ahorita lo hicimos con un create table, ahora lo vamos a hacer con insert into. Le decimos insértame en la tabla de backup, que ahora mismo no tiene nada, insértame en la tabla de backup los datos que están en cliente. Continuamos. Ya vimos varios ejemplos haciendo delete y haciendo backup de esos antes de hacer los delete. Insisto mucho en esto de los backups porque eso puede mejorarnos mucho nuestro desempeño y la calidad del trabajo que estamos haciendo. Es bueno siempre antes de realizar un delete guardar la información. Entonces quedamos en que aquí en la tabla de backup guardamos ya todos los registros, y en la tabla de clientes, la tabla de cliente original, en esta tabla de clientes solamente tenemos 3 registros. Nos falta, si vemos que el de backup tenemos el 1, 2, 3. Si vemos el backup
tenemos el 1, 2, 3, también el 25. Entonces, si queremos pasar ese 25 que tenemos en la tabla de backup, queremos pasar la tabla de clientes, lo que hacemos ahora es un inserinto. Hacemos un inserinto en la tabla de clientes. Vamos a hacer un inserinto en la tabla de clientes. Pasándole a partir de los datos que tenemos en la tabla de cliente backup. Cuando, con el where, cuando el código del cliente, sea igual a 25. Este es el que queremos pasar. 25. Corremos. Dice que insertó la información. Luego de correr, acuérdese que debemos darle commit, aunque en esta aplicación lo hace automático. Commit, y luego chequeamos la tabla de cliente y debe estar ya el 25. Ahí está, lo tenemos acá y lo tenemos en la tabla de backup. Volviendo, y hacemos lo mismo. Si en verdad lo queremos borrar, definitivamente queremos borrar el 25 y también queremos borrar el 3. Queremos borrar el 25 y el 3, estos dos, el registro 2 y el registro 4. Si quiero borrar esos dos, lo borro sin miedo, porque ya tengo el backup. Borro sin miedo. Me dice que borró 2 registros de la tabla de cliente, y ya esos 2 registros no debe estar en la tabla de cliente. Así es, ya no está en la tabla de cliente. Pero sí lo tenemos guardado en nuestro backup. Espero que estos ejercicios, estos ejemplos, les sean de utilidad, y seguimos en la próxima viendo más temas sobre PL SQL. Hasta la próxima.